Hola amigas y amigos, espero que todos estéis muy bien. En el vídeo de hoy vamos a hacer un repaso de la prehistoria y de la historia desde el punto de vista de las diferentes expresiones de la espiritualidad que se refleja en los modelos sociales. Vamos a recorrer el Paleolítico, el Neolítico y el momento posterior, el inicio de la historia con la escritura, para ir viendo cómo las antiguas sociedades matriarcales, horizontales y donde primaba la colaboración y la hermandad, fueron sustituidas por sociedades patriarcales, jerárquicas, guerreras y violentas, y las consecuencias que eso ha tenido hasta el día de hoy, en el que las sociedades patriarcales están fuertemente en crisis. En el momento actual, la sociedad que trae este arrastre patriarcal está en una fuerte crisis de creencias, de valores, de formas de relación, y se vislumbra un futuro inestable, variable, que no se sabe muy bien por dónde puede ir, pero se abre una posibilidad hacia una nueva sociedad en donde vuelva a despertarse una hermandad y un espíritu más elevado y menos materialista. Entonces haremos un repaso desde el Paleolítico hasta el momento actual y miraremos al futuro, a ver qué somos capaces de mirar del futuro, porque es lo más importante. El Pero nos va a ayudar a comprender de dónde venimos, y eso va a ser bueno también, comprender de dónde venimos, por dónde hemos pasado y quizá hacia dónde vamos, hacia una nueva sociedad más espiritual. Entonces, poniendo los pies sobre un pasado, podremos levantar la cabeza y mirar hacia un futuro. Embarquémonos en este pequeño análisis. Empecemos. Lo primero que vamos a hacer es recomendar algunos libros. He revisado muchos libros, he estudiado muchos libros para tener este tipo de fundamento en las explicaciones que voy a daros. Hay algunos libros muy valiosos y muy significativos porque dan una visión de los acontecimientos históricos que no se da en las escuelas y que están en grupos muy minoritarios y que es preciso abrir. Entonces os voy a recomendar algunos libros. El primero es este, Marija Gimbutas, una investigadora extraordinaria que investigó toda la cultura del Danubio sobre el 6000, 8000, 6000, 5000 antes de Cristo. Ese libro es uno de ellos. Ha escrito 4 o 5 libros que han revolucionado toda nuestra comprensión de ese momento de la historia. Otro es este, sobre Stonehenge. Es una nueva comprensión sobre este momento de la historia hace 4000, 5000 años en Inglaterra. Este es un libro clásico. Muchos historiadores y prehistoriadores lo han leído. Es muy valioso. Joseph Campbell. Vamos a ver más. El cáliz y la espada. Este contrasta el cáliz como forma matriarcal y la espada como forma patriarcal. Un libro muy lindo, muy bien escrito. Este pedazo de libro, El mito de la diosa. Como veis es un tocho, pero es un estudio evolutivo muy grande de cómo los mitos femeninos en un momento estaban en un momento cumbre y después fueron a un subterráneo de la conciencia. Seguimos. Uno de los libros clásicos sobre Mesopotamia. Muy lindo, muy valioso este. Y uno de los grandes prehistoriadores de Anatolia, James Mellard, ha escrito varios libros sobre la mitología de Anatolia del 5000 a.C., 4000 a.C., de las culturas matriarcales que había allí. Este es un libro muy reciente y muy interesante. Sí, de hecho, todavía no está en castellano. Este señor reinterpreta de una manera nueva, valiente y muy bien fundamentada toda la simbología de las cavernas del Paleolítico Superior, la simbología de los caballos, los bisontes y todo eso, en el cual descarta que no eran escenas de caza, tienen otro significado. Este libro cambia nuestra forma de entender las cuevas del Paleolítico. Este es muy bueno también. No estoy de acuerdo con todos sus puntos de vista, pero es muy lindo libro, escrita por esta investigadora alemana. Y una investigadora española, hace un recorrido muy amplio y muy profundo sobre toda la simbología prehistórica. Bueno, por mis manos han pasado muchos más, pero estos os recomiendo porque la lectura de estos libros abren la cabeza a otras formas de entender estas visiones a veces clásicas y cerradas de la prehistoria y del neolítico. Para que entendamos muy bien cómo funciona esto,
podemos decir que normalmente lo que ocurre es que un investigador hace unos estudios muy profundos y aporta unos puntos de vista que al principio producen resistencia en la visión clásica, pero con el paso de las décadas son aceptados y sobrevalorados y se convierten en un nuevo paradigma. Y entonces por un tiempo son inamovibles e indiscutibles hasta que llegan otros investigadores que revisan, que profundizan, que aportan otras pruebas, otros nuevos descubrimientos, otros nuevos puntos de vista. Así que la visión de la prehistoria, del neolítico y de la historia es algo que se mueve, que cambia con el paso de los tiempos. Bien, entremos en materia. Entonces, como hace 30.000 años empiezan las representaciones en las cuevas. Aparecen animales, aparecen diferentes escenas en lo profundo de las cuevas. Simultáneamente, un poco después, aparecen las primeras figuras femeninas, llamadas de diosas, que no son dos ámbitos culturales diferentes, es el mismo ámbito cultural. Estamos hablando de un ámbito cultural amplísimo que va desde la península ibérica hasta los Urales. Es una zona muy, muy amplia. Ahí se está despertando un sentimiento espiritual o religioso y empiezan a simbolizarse cosas. Es un primer paso de la creación de una civilización, que luego se irá materializando y evolucionando. Estas culturas, con el paso de los siglos, van apareciendo un tiempo después en pequeños poblados y en pequeñas ciudades, y entonces ya estamos en el Neolítico. Como hemos podido ver en toda esta etapa muy larga y muy amplia, estamos en unas sociedades matriarcales. Estamos en unas sociedades horizontales, sin división de funciones, sin jerarquías. Las sociedades matriarcales no son como las sociedades patriarcales, pero a la inversa, jerárquicamente y todo eso. No, no son así. Son mucho más anárquicas, mucho más horizontales. Por ejemplo, eso se ve que en los primeros poblados neolíticos todas las casas son iguales. No hay casas palaciegas y otras humildes. No, todas las casas son iguales. Entonces es una sociedad horizontal donde los conflictos se resolvían porque había mujeres, normalmente abuelas, se era abuela con mucha más juventud que ahora. Una mujer podía ser abuela fácilmente a los 35 o 40 años. Y cuando había conflictos, ellas eran las que resolvían los conflictos porque eran la referencia. Entonces se creía a la naturaleza como la diosa madre, que tenía muchas manifestaciones. Por lo tanto, las mujeres que habían tenido hijos eran las referencias en los grupos sociales. Con el Neolítico empiezan a aparecer las funciones. Empieza a haber agricultores, ganaderos, empieza a haber alfareros, y eso va estructurando la sociedad. Hasta ahí más o menos las sociedades matriarcales. Muchas de ellas continuaron durante mucho tiempo. La última sociedad matriarcal conocida es la de Creta, que pervivió hasta el 1500 antes de Cristo. En el 1500 llegan los griegos, primero los aqueos y en el 800 antes de Cristo los dorios, y conquistan Creta. Aquí podemos hacer una comparación muy sencilla que todo el mundo puede entender, porque en el 1500 antes de Cristo ya estaba muy fuerte la sociedad egipcia, como todos conocemos, y también la sociedad mesopotámica. Sin embargo, comparemos. La historia de Egipto es conocida muy bien, sus monumentos y sus faraones. Se conoce el nombre de todos los faraones. Toda la larga lista de sucesiones dinásticas se conoce muy bien. También se conocen nombres de otros personajes de la historia de Egipto. Lo mismo pasa en Mesopotamia. Se conoce la historia de los reyes, de los diferentes reinos sumerios, acadios, etc., con una estructura jerárquica patriarcal muy fuerte en ambos casos. Diferente, con sus diferencias, pero muy fuerte. Sin embargo, en Creta, en el 1500 a.C., no se conocen los nombres de los reyes ni de las reinas. No se conoce una línea dinástica que ejerce el poder. No se conocen grandes monumentos. El palacio de Knossos, comparado con los palacios y los templos de Mesopotamia o las pirámides de Egipto, es una cosa muy pequeña. Entonces estamos viendo la comparación de cómo las sociedades patriarcales están estructuradas de una manera y la sociedad matriarcal cretense, que es la última que pervivió, tenía una atmósfera social y un sistema de relación social muy diferente. No se han descubierto en Creta murallas defensivas, no se han descubierto ejércitos
ni restos de ejércitos defensivos. Había otra atmósfera social muy diferente a la de Egipto y Mesopotamia en un tiempo similar. Esto nos da mucho que pensar. Pero definitivamente las sociedades patriarcales triunfaron. ¿Cómo empezó esto? Más o menos en el 8000 a.C., en una zona que actualmente está en guerra, que es cerca del Dnieper, en Ucrania, en esas estepas, las tribus que en ese lugar eran ganaderas, domesticaron el caballo. Y esas tribus de pastores relacionaron y aprendieron que el acto sexual tenía que ver con el nacimiento. Se dieron cuenta, al observar a los rebaños de ovejas, vacas y caballos, que los que nacían tenían relaciones con el padre en su aspecto físico. Así descubrieron el hecho del acto sexual en relación con el embarazo y el parto y los hijos. Ahí, en esos dos actos, en el acto de la domesticación del caballo y en el acto de encontrar la relación entre el sexo y el nacimiento del hijo, se estructuró una sociedad patriarcal. Y esa sociedad patriarcal se armó de mitos. Normalmente al principio los mitos eran similares a su entorno natural. Esos mitos tenían que ver con semejanzas a los lobos, con semejanzas a las águilas, con semejanzas a aves o animales cazadores. Y eso reestructuró una sociedad patriarcal. Claro, esta sociedad patriarcal incluyó en sí mismo como estructura una fuerte jerarquía y un afán de dominio. Eso empezó a expandirse por toda Europa y conquistó con una gran facilidad, claro, las sociedades matriarcales del Danubio, como también nos describe Jim Butas. Las sociedades del Danubio matriarcales estaban construidas alrededor de los ríos, en las zonas agrícolas, no tenían murallas defensivas, no tenían palacios, no tenían castillos, ni nada parecido. No tendrían grandes templos, eran sociedades horizontales. Cuando llegaron los primeros guerreros patriarcales, los conquistaron con gran facilidad y cambiaron la ubicación de las ciudades. Las subieron a los altos, las construyeron con murallas empalizadas, porque se está estableciendo una sociedad guerrera y violenta. Desde entonces, así ha sido el mundo. Este ejemplo tan claro se puede seguir también, por ejemplo, en el Valle del Nilo, donde en el 4000 y 5000 a.C. las sociedades también eran matriarcales, se ve en las diosas que había y se ve en la estructura social, y al final del 4000 se configura una sociedad patriarcal y aparecen los faraones. En el Valle del Indo es diferente, son sociedades matriarcales, se ven muy bien en la estructura de las ciudades de Mohenjo-Daro y Harappa, y ahí no fue sustituida por el patriarcado. Esas sociedades se hundieron y desaparecieron no por invasiones, sino, según los especialistas, seguramente por terremotos y sequías que desviaron el correr del río Indo y de algunos otros y produjeron un decaimiento muy fuerte de la sociedad del Valle del Indo. En cuanto a China, en el río Amarillo, en el principio de los tiempos, los dioses principales eran mujeres. Y eso está diciendo ya muchas cosas. Pero según se fue estructurando la sociedad y configurándose alrededor del Valle del Río Amarillo, poco a poco se fue transformando en una sociedad patriarcal. Hay algunos que muestran pruebas, algunos historiadores que muestran pruebas de que ese inicio patriarcal tiene que ver con la llegada de jinetes desde las estepas que antes hemos mencionado, desde las estepas de Ucrania y Rusia. Y tienen muestras muy serias sobre esto. Entonces, las sociedades patriarcales se impusieron con su jerarquía, con su violencia, con su explotación de unos hombres a otros hombres, con la fuerte discriminación y degradación de la mitad de la población, de las mujeres, y con otra cosa muy importante, con una ruptura de la hermandad y con una ruptura de ciertos valores que antes había. Con cierta ruptura respecto de la relación del ser humano con la naturaleza, que a partir de entonces se convierte en una cosa muy explotadora y muy destructiva, porque todas estas sociedades patriarcales son sumamente competitivas entre ellas. Desde entonces no han parado las guerras, desde entonces no ha parado la violencia, desde entonces el ser humano quiere competir con otro y vencerle, ser superior a él. Ese es el tipo de sociedad que tenemos, con una visión muy materialista y muy superficial del ser humano.
Todo esto de lo que hemos hablado se expresa también en diferentes formas de la espiritualidad. Si tú crees en la diosa madre, entonces tú te relacionas con la naturaleza y con los otros seres humanos y contigo mismo de una manera. Tú crees en que hay un ciclo natural, que las cosas mueren y luego renacen. Tú crees que todo continúa, que no hay un final, que aunque tú te mueras, las cosas continúan, porque la sociedad y la naturaleza continúan con sus ciclos. Lo que muere luego renace. Sin embargo, en las creencias patriarcales, la muerte se entiende de otra manera, mucho más dramática, mucho más dramática. Y se hace una cosa un poco rara de entender, aunque ahora está muy asumida. Pero es un poco raro de entender cómo ellos enterraban a las personas importantes de las sociedades patriarcales, claro, las enterraban con su importancia. Si eran reyes, las enterraban como reyes. Y si eras esclavo, a lo mejor ni te enterraban, o te enterraban malamente. Si eras una persona importante, te enterraban con todas tus riquezas. A veces te enterraban con tu caballo. En algunas tribus te enterraban con todas tus riquezas, con tu caballo, mataban a la mujer y mataban a los esclavos y todos en la misma tumba enterrados. Porque creían que el más allá era una especie de proyección material de esta vida y que iba a necesitar las cosas de acá a allá y que se iba a dedicar ese rey a disfrutar de placeres corporales como banquetes, etcétera, como continuidad de este mundo. Entonces esta visión de que el otro mundo es un disfrute material de otra manera hace una rareza al entender que se pueden tener placeres materiales más allá de la muerte. Esto se ve en religiones actuales, ¿no? Con cómo se describen los paraísos, como si esos paraísos fuesen el máximo de los placeres corporales. Bien, esto hace cierta estructuración social, cierta relación espiritual entre las personas, cierta relación con la naturaleza y cierta relación con el espíritu, porque parece que los grandes hombres de unas estructuras sociales lo tienen mucho mejor en el más allá, y los humildes o los esclavos a más allá van a seguir siendo humildes y esclavos. Esto es muy superficial y no tiene un fundamento, pero ha estructurado la sociedad humana durante muchos milenios. Así se ha creído y así se ha actuado, olvidando que todo el fundamento de esta jerarquía social es azarosa. La gente ha supuesto o ha creído que si una persona nacía en una familia real era por decisión divina. Eso no es más que justificativo, porque todo el mundo sabía que la vida era un nacimiento azaroso y el azar te ha hecho nacer en una familia o en otra, en un país o en otro. Sin embargo, si naces en una familia poderosa, justificas tu posición y tu explotación hacia los demás seres humanos diciendo que Dios te ha favorecido. Bueno, esto ha creado una profunda superficialidad y una profunda hipocresía en las sociedades humanas y ha provocado una ruptura muy profunda entre los seres humanos, que es el momento de cambiarlo. Todo este arrastre histórico ha conducido al triunfo del materialismo, del racionalismo, del exitismo social. Y cuando una persona tiene éxito social es profundamente admirada y todo el mundo quiere seguir el ejemplo. Eso no ha sido nada bueno, porque no se han contado las verdaderas razones de cómo funcionan las cosas. Cuando en el siglo XVI se asoció el capitalismo con las religiones, con esa asociación entre el éxito en los negocios es porque Dios te ha bendecido, se está olvidando y se está falseando las verdaderas razones. El éxito en los negocios es porque estás utilizando seres humanos para ser rico, porque le estás explotando o primero esclavizando, y cuando se prohibió la esclavitud porque estás explotando a seres humanos para ser rico. Y esta asociación terrible entre creencias religiosas y éxito material ha producido una grandísima contradicción en las creencias religiosas y ha justificado la explotación de un ser humano por otro ser humano. Eso, en el fondo, no tiene ningún tipo de justificación moral. Y no tiene ningún tipo de justificación moral aunque haya religiones que lo sustenten. No lo tiene porque niega el principio moral más alto, que es trata a los demás como quieras que te traten. No puedes tratar a las personas explotándolas económicamente porque a ti no te gustaría que hiciesen eso contigo. A ti no te gustaría que hiciesen eso con tu hijo, con tu hermano, con tu padre, con tu madre. Entonces,
ese comportamiento ha producido mucha desconfianza del ser humano con el ser humano, un nihilismo, y se ha sujetado por la fuerza de la violencia. Pero ahora estamos en otro momento histórico. Todo esto se está rompiendo. El patriarcado de 8.000 años de historia está en una profunda crisis. Seguramente estamos ante la más grande crisis de la historia humana. Los historiadores han estudiado muy bien otras crisis. Por ejemplo, la conocida crisis del mundo antiguo. Se refiere a la crisis de Occidente, en donde en el 300 a.C. todos los diferentes panteones empiezan a entrar en crisis. El panteón grecorromano entra en crisis, el panteón egipcio empieza a entrar en crisis, todas las creencias que vienen de Mesopotamia y de Persia entran en crisis, porque se da toda una comunicación entre las diferentes culturas y una mezcla y un desgaste también de creencias. Entonces aparece multitud, una proliferación enorme de diferentes propuestas. Los epicúreos, los hedonistas, los mitraicos, los gnósticos, los maniqueos, los cristianos, entre otros. Toda una serie de proliferación de propuestas religiosas ante un momento de crisis de creencias muy fuerte. Bueno, todos sabemos más o menos cómo se resolvió esa crisis gracias a la decisión de un emperador llamado Constantino el Grande, que eligió una religión como única religión para todo el imperio. Y ahí se impuso una verdad y una creencia. Ahí se terminó la crisis. Bueno, ahora entramos en una crisis mucho más profunda. No solo están en discusión las creencias religiosas de las antiguas religiones que vienen hasta el momento actual. También está en discusión el materialismo. Eso está en una profunda crisis. También está en discusión el racionalismo, que no ha servido para dar sentido a la vida de las personas. El racionalismo no responde a las preguntas más importantes sobre el sentido de la vida, no responde a las preguntas importantes sobre el amor, no responde a las preguntas más importantes de quién soy, a dónde voy, para qué vivo. El racionalismo no tiene capacidad para eso. Eso se responde desde otro lugar y mucha gente está empezando a captar eso, y eso produce una crisis en el racionalismo como forma de entender el mundo. Pero la capa más profunda, la del patriarcado, que lleva 8.000 años instalada de diferentes formas, también está en crisis. Y esa crisis no tiene vuelta atrás. El despertar del movimiento feminista en todo el mundo, de diferentes maneras, en unos sitios más fuertes, en otros sitios más suaves, la exigencia de igualdad de oportunidades está creciendo de una manera enorme. Hay que alegrarse por esto, hay que felicitarse por esto, y esto no tiene vuelta atrás. Entonces, ¿cómo va a ser la sociedad futuro si se termina por derrumbar el patriarcado, que es inevitable? Porque ningún sistema de ver la realidad es eterno. La conciencia humana va cambiando en su forma de entender las cosas. ¿Cómo va a ser la sociedad futura? Vamos a hablar entonces de una nueva espiritualidad que se está despertando. Entonces se está despertando una nueva espiritualidad a la par que el viejo mundo está entrando en crisis cada vez más. Esta nueva espiritualidad todavía es muy difusa. Hay cosas que no están muy claras, pero cada vez más gente está buscando vivir en tranquilidad. Cada vez más gente está, aunque sea por diferentes formas, intentando tener unos momentos de meditación y de contacto interior. Cada vez más gente está reclamando otro sistema de relación social. Por ejemplo, el tema femenino. Entonces se están empezando a dar otra serie de reclamaciones sociales. Está habiendo crisis que no se están respondiendo de manera capitalista, sino que se están respondiendo atendiendo a las necesidades de la población. Eso no siempre ha sido así. A nosotros nos puede parecer el mínimo, pero es que ese mínimo tiempo atrás no se cumplía. Entonces se está empezando a producir esta nueva espiritualidad, a veces difusa, a veces larvada. Hay gente que es más consciente de esto y quiere avanzar más rápido, y se tendrá que producir una reconciliación. Claramente, tenemos que avanzar hacia la reconciliación entre las culturas, hacia la reconciliación entre las personas, entre los seres humanos, hacia la reconciliación consigo mismo, hacia una cultura de la reconciliación, hacia la reconciliación de nuestra propia historia, reconciliando todos esos errores, aquellos desastres y aquellas tragedias que nosotros mismos hemos hecho. Si no se avanza hacia la reconciliación, se construirá un mundo falseado, tapado
pasado, olvidando las cosas que pasaron. Nada bueno ocurre olvidando lo que pasó, porque en realidad se intenta olvidar, pero no se olvida. Queda ahí, en lo profundo de la conciencia, en la memoria profunda, creando su malestar, su contradicción y su falsedad. Es muy valioso en este momento histórico hablar de reconciliación y avanzar hacia la reconciliación entre los seres humanos, el ser humano consigo mismo, el ser humano con su historia. Solo así se podrá construir un mundo nuevo. No se va a construir un mundo nuevo no evitando la reconciliación. ¿En qué se va a fundamentar un mundo nuevo? Entonces, esto producirá un renacer de la fe en la espiritualidad y en el ser humano, un hermanamiento nuevo, unas nuevas bases sociales, donde ningún ser humano sea olvidado en sus posibilidades y en sus derechos. Esta sociedad que muchos pensamos, que muchos vemos, que muchos sentimos, es posible y yo creo que no va a estar tan lejos de llegar. No sé qué parte vamos a ver mientras dure nuestra vida, pero nosotros en nuestras mejores acciones debemos avanzar hacia allá, construyendo este nuevo mundo que es posible. Un nuevo sentimiento espiritual de la vida, puesto que la vida no termina con la muerte, buscando experiencias espirituales que van a dar otra profundidad y otra plenitud a nuestra vida. Eso serán los fundamentos de una nueva sociedad que es posible, porque la vieja sociedad ya no se puede reconstruir, por mucho que haya movimientos de trasfondo fuertemente irracional para intentar parar la dirección de la historia. Intentar parar la dirección de la historia es como intentar parar el movimiento del universo. Eso es imposible. La historia tiene una dirección hacia la bondad, hacia la compasión y hacia el renacer de lo mejor del ser humano. Esa dirección es inevitable. Es una torpeza y una ingenuidad intentar que eso se puede parar. Bueno, hay mucho bueno por ir hacia el futuro. Nosotros podemos levantarnos y construir un futuro alegre y liviano. Nosotros vamos para allá. Apoyemos los movimientos que van hacia la no violencia, que van hacia la hermandad, que van hacia el buen trato de los seres humanos. Apoyemos todo aquello que crece hacia un futuro nuevo y luminoso. Eso nos constituirá como mejores seres humanos. Bueno, hemos dicho mucho, espero no haber sido muy pesado con este tema de la historia, pero era importante dar una breve panorama de dónde venimos y la nueva posibilidad de un nuevo futuro que se abre y que nos facilita levantar el corazón. Deja tus comentarios, qué opinas de todo esto que hemos hablado. Quizás tienes otros puntos de vista, quizás has estudiado cosas y estás de acuerdo con unas cosas, con otras no. Tus comentarios van a ser muy valiosos porque cuanto más puntos de vista, mucho mejor para todos. Así que dinos qué piensas sobre este punto de vista del matriarcado y el patriarcado. ¿Qué crees tú que ha sido la historia desde este punto de vista y qué crees tú que va a pasar? Bueno, me despido con mis mejores deseos de que os vaya todo muy bien y como siempre, Sun Sun Corda, arriba los corazones.